El día de hoy, nuestro mensaje del día de hoy se llama ¿Encontrará fe? La Biblia dice en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, que Jesús está contando o está dando a entender, está tratando de explicar la importancia de orar en todo tiempo, la importancia de orar sin desanimarse. En este último tiempo estamos hablando hace unos 3 o 4 mensajes ya solamente acerca de la fe, la oración de fe, el moverse en fe, el entender que la necesidad de la fe cuando la cosa se pone difícil, la importancia de la fe para hacer que las cosas pasen. Y el día de hoy quiero usar una pregunta que Jesús usó en Lucas capítulo 18, que es, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe? Así que el título de mi mensaje el día de hoy es ¿encontrará fe? Vamos a leer el mensaje, vamos a leer el texto, mejor dicho, en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, capítulo 1 al 8. Yo leo la versión NBI, que en mi caso particular es la que más me gusta. Dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios, ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor Jesús diciendo: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Este texto creo que lo usamos en algún momento en alguno de los mensajes de fe. Hoy nada tiene que ver lo que dijimos aquella vez con lo que vamos a hablar hoy. Hoy lo que quiero es que podamos de alguna forma desgranar esto que Jesús dijo, esto que Jesús enseñó como una parábola, esta intención que Jesús tenía de hacerle entender a los discípulos la importancia de orar y de no perder el ánimo, de orar de manera constante. Y usó una parábola, que es la que leímos, para expresarlo, pero finalizó con una pregunta. Así que quiero que desgranemos de alguna forma todo lo que Jesús dijo. Vamos a hablar, por ejemplo, de cada una de las cosas que Jesús no de manera aleatoria, sino de manera consciente, de manera total y completamente pensada y necesaria, eligió cada palabra de las que iba a interactuar en esta parábola, eligió cada personaje con una intención, y esa es la intención que quiero que hoy vos y yo descubramos para poder aprender a creer, o aprender qué creer, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, del juez. Jesús no por nada utilizó la realidad de un juez. Él dijo, bueno, supongamos que hay un cierto juez. O sea, Jesús está hablando en un sentido de la realidad de que se vive en este mundo, ¿no? La realidad que tenemos de obtener justicia. Vivimos en un mundo total y completamente injusto. Vivimos en un mundo donde la justicia está ejercida por hombres que son corrompibles. Entonces, al ser el hombre corrompible, al ser el hombre totalmente parcial siempre, lo difícil que le es al ser humano ser imparcial, como está hecha la justicia por hombres, aún está redactada por hombres, muchas veces termina siendo injusta. Así que Jesús quiso usar la figura de un juicio, Jesús quiso usar la figura de un juez que de momento pudiera
por deseo, porque no le caíste bien, porque algo no le gustó, porque algo encontró una similitud en lo que vos hablabas con algo malo que le pasó a él hace un tiempo, él pudiera elegir no hacerte justicia. Aún pudiera haber sido sobornado para no hacer justicia. Aún pudiera no hacer justicia sencillamente porque no le interesa a la gente. Aún pudiera demorar una sentencia, demorar el expedirse sobre un asunto solo por puro gusto, por hacerse el importante, por hacerse el trascendente, por intentar llamar la atención. ¿Cuántos motivos hay por los cuales una persona o un juez pudiera no hacer justicia? Porque es un ser humano y los seres humanos nos cuesta mucho hacer justicia. Así que el plano o la realidad de que Jesús es un juez es importante. Nos muestra primero que nada la realidad que tiene el ser humano de la necesidad de justicia. No sé si vos alguna vez sentiste que necesitas justicia en tu vida. Que la necesitas, que de alguna manera estás necesitando justicia. La otra realidad al Jesús poner un juez, otra realidad que Jesús quiere mostrarnos, expresarnos, es la realidad de que la justicia solo puede ser impartida por alguien que tiene la autoridad suficiente para impartirla. Jesús de alguna manera nos está enseñando el plano espiritual. De alguna forma Jesús nos está diciendo, el plano espiritual también se mueve de una manera similar a la justicia del hombre en el sentido de los rangos y las autoridades. Si dos personas entran en una disputa, van a necesitar ir a un juez y lo que el juez diga, eso es lo que va a ocurrir. Jesús de alguna forma nos está explicando, nos está enseñando, nos está mostrando la realidad espiritual. Que existe una realidad espiritual donde hay un juez que puede gobernar. Existe la realidad espiritual donde hay injusticias que tienen que ser subsanadas con justicia. Espero que me estés siguiendo. Si vos te quedás ahí, yo te voy a ayudar. Y dijimos que todo esto terminaba con una pregunta y todo el mensaje en el medio incluía la palabra fe o la acción de la fe. Entonces, ¿qué tenemos que creer pensando nada más en esta figura del juez? Lo primero que tenemos que creer es que Dios es un juez justo, por lo tanto, hará justicia. Yo quiero que vos y yo creamos de una vez. Pero creamos de una vez que Dios es justo. Y que Dios sea justo no significa que no atravesaremos alguna injusticia. Que Dios sea justo no significa que mientras caminemos el planeta Tierra, que es injusto, no suframos una injusticia. Lo que sí significa es que si atravesamos una injusticia, podemos recurrir a Él para que nos haga justicia, para que dé vuelta a esa situación. ¿Sí me explico? Él es un juez justo. Él no se divierte, a Él no le cae simpático, Él no encuentra agrado en la injusticia. Pero necesita que nosotros llevemos nuestros casos de injusticia delante de Él para que Él pueda expedir un veredicto. Para que Él pueda decir una palabra que cambie nuestra realidad y transforme la injusticia que estamos viviendo en la justicia de Dios para nosotros. ¿Puedes decir amén a eso? Dios tiene autoridad para sentenciar y para ejecutar una sentencia. Dios verdaderamente tiene autoridad. Yo quiero que entendamos el día de hoy, que aceptemos el día de hoy. Que creamos de todo corazón el día de hoy. Que si logramos llevar a Dios en oración nuestras peticiones, aunque sean injustas, pero las dejamos delante de su trono, la estamos dejando delante de un juez justo que en cuanto se expida sobre nuestro asunto, la realidad nuestra va a cambiar. Porque su palabra tiene poder. Porque Él es el juez justo que está en los cielos. Porque desde el cielo Él gobierna. El Señor eligió el cielo para gobernar, para demostrarnos que Él está por encima de todo. Y que si Él se expide a favor nuestro, si Él dice, voy a hacerle justicia a mi hijo, háganle justicia a mi hijo, entonces eso es lo que la tierra va a tener que hacer.
Porque el juez de la tierra ya lo dijo. Porque el juez del universo ya lo dijo. Y porque Él es justo, Él me puede hacer justicia. ¿Estamos creyendo eso, iglesia? Eso es lo que tenemos que creer. Tenemos que empezar a vivir de esa manera, creyendo de esa manera. Dios es incorruptible. Dios hará justicia a favor nuestro. ¿Te animás a escribir ahí como un comentario, Dios hará justicia a mi favor? Mientras hoy oraba, yo sentía fuerte lo siguiente. Que hay algún cristiano conectado del otro lado, que yo no sé quiénes son, o quién será, que estaba sufriendo injusticia en su cuerpo. Estaba padeciendo una enfermedad. Es injusto que padezcamos una enfermedad como hijos de Dios y suframos la enfermedad. Hoy quiero decirte que si llevas tu caso en oración y con fe ante un juez que es justo, Él va a hacer justicia sobre tu cuerpo. Él va a hacer justicia sobre tu cuerpo. En esta semana, todos los que habitamos suelo argentino, tuvimos unas cuantas noticias difíciles. Ahora una cuarentena que se extiende hasta el 11 de octubre. Eso anunciado recién hace unas horas. Hace 1 o 2 días las restricciones nuevas en la parte económica, en la parte cambiaria, en la parte de la compra de moneda extranjera. Cosas que uno pudieran hacerle sentir que es una injusticia. Déjeme decirle algo. Si pide usted justicia, usted recibirá justicia. Yo no sé, yo sí sé en lo que me meto, pero no sé cómo Dios va a hacerlo, pero también sé que va a hacerlo. Yo no sé si usted se metió en un negocio, se metió en una deuda, se metió en la compra de algo, se metió en lo que sea y la diferencia de cambio ahora lo desfavorece y usted quedó complicado y usted lo había empezado con buena intención y usted había empezado el proyecto en fe, creyendo y siente que en el medio la injusticia lo abordó. Déjeme decirle algo, pida a Dios justicia y Dios le hará justicia. Clame a Dios por justicia y Dios le hará justicia, porque Dios es justo. Y Él puede expedirse a favor de usted para que usted y yo vivamos en justicia, aún económica. Sí, yo sé que usted puede decir, pastor, me parece que ahí le sobra fe. Bueno, como quiera. Si me sobra, Señor, que ellos reciban también fe. Reciban fe. Quiero pasar al punto número 2, o algo más ahí que yo encontré. Una realidad. Jesús habló de una viuda. Jesús habló de una viuda. Escuchame, espera, voy a volver. Si estás sufriendo injusticia sentimental, una injusticia sentimental, podés pedir que Dios te haga justicia. Si te han dañado en tu corazón, te has sentido que de una manera injusta te han golpeado el corazón, podés pedir también que Dios te haga justicia en tu corazón, que Dios haga justicia en el área sentimental. Cuerpo, alma, espíritu. Podés pedir justicia para que Dios te haga justicia. Él es un juez justo. La pregunta es, ¿encontrará Dios en la tierra fe? Gente que crea que Él es un Dios justo y que podemos llevarle a Él como juez las situaciones que creemos que han sido injustas a nuestro favor para que Él nos haga justicia. ¿Encontrará Dios fe en tu vida? Este tipo de fe, de decir, Señor, vengo a presentarte esto porque lo siento tan injusto, necesito que hagas algo. Yo sé que nada en el mundo indicaría, nada en el mundo indica que esto pueda cambiar, pero yo te lo presento a vos porque vos sos justo. Vos podés hacer hoy conmigo justicia. Yo creo que si vos podés orar así, si vos podés creer eso, vas a recibir algo grande de parte de Dios. Vas a sorprendernos con tu testimonio. Jesús habló de una viuda. La viuda nos refleja la realidad de los necesitados y de los desamparados. Por eso Jesús usó una viuda. Para la época, las viudas son posiblemente las personas más necesitadas.
Porque al no tener un marido y al no poder trabajar por sí mismas y al tener que vivir principalmente de sus maridos para la época o depender de sus hijos económicamente, si una viuda no tiene hijo adulto o ya no tiene esposo, entonces prácticamente su vida es un infierno. Es la realidad. Cuando Jesús usa a la viuda, pudiendo haber usado cualquier otro personaje, elige usar la viuda porque Jesús quiere mostrarnos en esta palabra la realidad de los necesitados y la realidad de los desamparados. Yo no sé si alguna vez vos te sentiste necesitado o desamparado al nivel de la viuda. Desamparado. La realidad de esta mujer es que si el juez no le hace justicia, o sea, si no le hacen justicia, su vida será un infierno el resto de su vida. No tiene solución. Ella no puede recibir lo que el juez no le otorgue. Esa es otra realidad que Jesús está queriendo expresar. La realidad del necesitado, la realidad del que no puede recibir a menos que el juez determine que puede recibir. Mi hermano, me parece que ya te estás dando cuenta para dónde voy. Tenemos que creer, tenemos que terminar de aceptar la realidad de que somos necesitados de Dios. Necesitados de Dios, por eso habla de la viuda, somos necesitados de Dios. Dios es la única fuente que yo tengo para poder recibir algo. La realidad de esta viuda es que si el juez no le hace justicia, ella no puede recibir nada. Me pregunto, ¿será que usted y yo tenemos que vivir la misma realidad? ¿Será que vos y yo tenemos que vivir esa realidad? Me siento desamparado, me siento abatido, me siento necesitado, me reconozco necesitado de Dios. Reconozco que si Dios no me da, no puedo recibir. ¿Será que podemos vivir de esa manera? Empezar a vivir y caminar de esta forma, como un necesitado, que cuando tengo una necesidad de algo, en vez de recurrir primero al que creo que puede ayudarme, yo vaya directamente al juez, entendiendo que Él es el único que puede darme lo que es justo para mí. Mi hermano, qué distancia, qué diferencia, qué distinto que es cuando alguien se sabe y se entiende como esta viuda, como alguien necesitado, que si el juez no hace algo por mí, entonces yo nada puedo recibir. Yo sé que muchas veces buscamos que alguien nos dé una mano. Yo no estoy diciendo que está mal, por favor, no. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aceptar la realidad que lo que Dios no nos lo dé, no lo podremos recibir de nadie más. Que si vamos a Él con nuestra necesidad, si podemos creer que llevarle a Él nuestra necesidad significa reconocerle que Él puede hacer algo por mí, si podemos vivir de esa manera, Dios hará cosas grandes con nosotros. No por nada Jesús utilizó la figura de la viuda. Ejemplificó cómo desea ver nuestros corazones como necesitados. Necesitados, Señor, yo tengo este emprendimiento, yo tengo esta idea, yo tengo todo esto. Ahora, bueno, con las cosas, con los problemas económicos, con los problemas de la cuarentena, voy a esforzarme, voy a pensar un poco más. Está bien hacer todo eso, pero primero recurrí a Dios, como el juez que puede solucionar tu situación. Como ante quien te podés presentar y decir, Señor, yo soy un necesitado de tu justicia. Necesito que hagas algo a favor mío. Cuando nos movemos de esa manera vamos a recibir. Y vamos a recibir pronto, dice la Biblia. Pronto. Esta viuda no recibió pronto, tuvo que insistir mucho, pero cuando Jesús termina de explicar la parábola, dijo, ¿no le hará Dios justicia y lo hará pronto? Mi hermano, si le presentás a Dios tu necesidad y te presentás ante Él como un necesitado, creyendo que Él puede darte lo que vos todavía no has alcanzado en el área que eso sea, en el área que sea, sentimental, económica, física, en el área que sea, si vos sos capaz de presentarte delante de Dios de esa manera, vas a recibir lo que estás pidiendo. Porque Dios es justo y porque cuando Él ve un necesitado, Él siempre hace algo por un necesitado. Así lo expresaba todo el tiempo Jesús, que veía necesitados y hacía algo por ellos. Hacía algo por ellos.
Hay otra realidad que está expresada en esta palabra, es la realidad del enemigo. Una realidad que muchas veces nosotros la ignoramos, hay que ser sinceros. A veces ignoramos la realidad de que hay un enemigo, de que hay un adversario. La realidad, enemigo significa alguien que me hace frente, alguien que me está intentando hacer la vida imposible, que está intentando detener mis planes. Un enemigo, alguien que me hace oposición. Alguien que se niega a hacer para conmigo lo que es justo. Esta parábola habla del juez, habla de la viuda y habla de alguien que no quería hacer lo justo para con la viuda. Alguien no quería hacer lo justo. Se llama enemigo, se llama adversario, rival, oposición. Se oponen siempre. Tenemos un enemigo que todo el tiempo se opone y se opondrá a lo que nos corresponde delante de Dios. A lo que nos corresponde como hijos de Dios. A lo que nos corresponde por la sangre de Cristo, a lo que nos corresponde por la victoria que Cristo tuvo en la cruz, a lo que nos corresponde por la herencia que tenemos como hijos de Dios. Siempre tenemos a alguien que nos está haciendo oposición. Tenemos un enemigo. Tenemos que empezar a vivir creyendo que no estamos de vacaciones. Que estamos en la tierra, pero a la tierra no vinimos a estar de vacaciones. A la tierra vinimos a hacer la voluntad de Dios y siempre entonces encontraremos un enemigo. El diablo está en guerra con nosotros, con todo lo que Dios quiere darnos. Va a hacernos la oposición lo más fuerte que Él pueda. Todo lo que nosotros le permitamos hacer, Él lo hará para oponerse. Es una realidad a la que a veces, no sé, nos resistimos tal vez a creer. Pero es una realidad que está escrita en la Biblia. El diablo hará todo lo necesario para que dejes de creer y para que dejes de pedir. ¿Cuándo? Siempre, todo el tiempo. Siempre y todo el tiempo. ¿Hay alguien ahí que entiende que tiene un adversario? ¿Habrá alguien del otro lado entendiendo que estamos en la tierra no de vacaciones hasta que Cristo nos venga a buscar? Estamos en la tierra asignados a una misión cual ejército. Asignados a una misión como alguien que sabe que viene a la tierra a cumplir con una misión, pero que también sabe que tiene enemigos que lo están esperando. Mi hermano, el diablo es nuestro adversario. No es la gente. Voy a volver a decirte eso porque te puede traer mucha paz. Y no solo te puede traer paz, te puede ayudar también a perdonar. Te puede ayudar a entender muchas cosas. Nuestro adversario es el diablo, no la gente. Nuestro adversario es el diablo, no las circunstancias. Las circunstancias no son el problema es nuestro adversario, nuestro enemigo, que se mueve detrás de esas circunstancias. Nuestro problema no es con la gente, nuestro problema es con el adversario que usa la gente en nuestra contra. En definitiva, no tenemos problemas con gente, no tenemos problemas con circunstancias, tenemos problemas con el diablo y tenemos que empezar a ver la vida de esta forma o vamos a estar perdidos. Quiero decirte una realidad. Le guste o no le guste al diablo, tiene que obedecer lo que Dios le diga. Y esto es lo bueno, hermano. Y esto es lo bueno. Le guste o no le guste. Si nosotros presentamos nuestra petición delante de Dios y decimos, Señor, qué injusto que es que mi enemigo me está trabando lo que vos me querés bendecir. Qué injusto que es que mi enemigo me está trabando mi bendición económica. Qué injusto que es que mi enemigo me está trabando mi matrimonio. Qué injusto que es que mi enemigo está trabando y está truncando mi salud. Qué injusto, Señor, hace algo. Y cuando Dios diga, entonces voy a juzgar a favor tuyo. Hoy digo que a favor tuyo, que te devuelvo la salud, que te empiezo a prosperar. Así que ejecútese mi sentencia. Al diablo le guste o no le guste, tiene que aceptar lo que Dios diga.
Se le pelea en oración al diablo. Nuestra oración es: Señor, haceme justicia. Tengo un enemigo, Señor, haceme justicia delante de él. Hay un reclamo de justicia también en esta historia. Es un reclamo, una persona que está haciendo un reclamo por justicia. Este es otro punto importante. Déjeme decirle algo: sin reclamo no hay justicia. Ay, a ver si aprende esto. Sin reclamo no hay justicia. Mirá, Argentina tiene el poder judicial, uno de los tres poderes: legislativo, el judicial y el ejecutivo. El legislativo, la parte judicial, tiene abogados, tiene jueces, tiene diferentes cortes, tiene la Corte Suprema, tiene una constitución, tiene leyes. Pero si no hay alguien que vaya a pedir justicia, nada de eso opera. Si no hay alguien que vaya con un reclamo y diga: necesito que me hagan justicia en este reclamo, todo ese aparato no se mueve. Mi hermano, no por nada Jesús puso este ejemplo. Dijo: en el cielo es igual. Está todo. Y está el juez de la Suprema Corte. Esta Suprema Corte tiene un solo juez, no tiene más de uno. Solo uno tiene. Pero si no le hacen llegar los pedidos, sin el reclamo, no hay justicia. Porque el mundo de momento le pertenece al maligno. Necesita reclamadores de justicia. Mi hermano, vos y yo tenemos que volvernos reclamadores de justicia. Tenemos que acudir al trono de la Suprema Gracia. Tenemos que acudir al trono de la Corte Suprema del Universo. Y presentar el caso para que se activen todos los organismos celestiales y ejecuten justicia a favor nuestro. No hay justicia sin reclamo. Ni en lo natural, ni en lo espiritual tampoco. Sin insistencia no hay cambio. En este reclamo hay algo que Jesús ha destacado: la insistencia. Quien conoce cómo es el derecho, quien conoce cómo son los juicios, que hay juicios que son más largos, más cortos, saben que mucho de eso consta en insistir. Hay mucha pelea de a ver quién abandona primero. A ver, vamos a una mediación. No, bueno, la mediación no. Bueno, vamos a juicio, te llevo a un juicio. Bueno, apelo el juicio. Y es una lucha de desgaste constante. Porque el que se retira primero, pierde. Sin insistencia, no hay cambio. Sin insistencia, no hay resultado positivo. Son dos cosas. A mí me gustaría que vos la puedas escribir ahí para que se fije en tu mente y en tu corazón. Sin reclamo no hay justicia. Sin insistencia no hay cambio. Así opera la justicia. En lo natural y en lo espiritual también. Dios es justo. La oración es de los justos, nuestra, de los justificados por la sangre. Así que si Dios es justo y la oración es de un justo, el resultado no puede ser otra cosa que justicia. La oración del justo al juez justo produce justicia. Voy a volver a decir eso. La oración del justo al juez justo provoca justicia. Mi querido, mi querida, es hora de clamar, de orar. La oración del justo puede mucho porque llega un juez justo. Y cuando juntás justicia con justicia, da como resultado justicia. Cuando juntás dos justos, da como resultado justicia. Que nos encuentre el Señor creyendo, insistiendo, reclamando, pidiendo. ¿Qué cosa? Todo lo que nos pertenece. Todo lo que el diablo a los que se quiere oponer en nuestra vida.
todo eso que nos encuentre reclamando, en el nombre de Jesús, que el diablo retroceda en el nombre de Jesús y permita que podamos seguir ministrando esta palabra. Vamos a entrar al último puntito y después ya cierro con 3 cosas importantes. Hay un juez que está de fastidio. Hay un juez que está fastidiado en esta historia. Está el juez, está la viuda, está la realidad del reclamo, pero está la realidad del juez fastidiado también. Esto nos muestra que el tamaño de mi insistencia es equivalente al tamaño de mi deseo por lo que quiero adquirir. Yo tengo una hija de 3 años, casi 4 y una de 1 y medio. Cuando quieren algo, insisten, tanto insisten que me siento como el juez injusto a veces. Digo, tengo que hacerlo porque si no, no va a dejar de fastidiarme hasta que le dé lo que me está pidiendo. El tamaño de lo que yo reclamo y de lo que yo insisto es el tamaño de cuánto yo lo deseo. Si oraste 2 veces por un asunto y no oraste más, es porque no lo deseabas tanto. Si oraste 2 veces, 3, 4, una semana, 10 días y no oraste nunca más, entonces no lo deseabas tanto. Hay que aprender de Catalina, hay que aprender de Camila, mis hijas. Cuando quieren algo, no les importa lo que uno esté haciendo, porque lo quieren. Te lo piden de muchas maneras. Te lo piden a cada instante. Pueden dejar pasar unos minutos y volver. No se distraen de lo que están pidiendo. Están convencidos que lo necesitan y saben que soy el único que puede dárselo. Me pregunto, ¿encontrará el Señor una fe como esa en nosotros también? ¿Encontrará el Señor una fe de esa magnitud en nuestra oración? Oh Señor, yo quiero esto porque esto y por aquello y por el otro. Y lo quiero porque sé que me lo podés dar. Y voy a estar acá pidiéndotelo hasta que me lo des, porque es justo que me lo des. Porque vos sos mi papá, yo soy tu hijo, y vos podés dármelo, sos el único que puedes dármelo. Cuando nuestro deseo es tan grande, cuando nuestra oración es con tanta fe, no hay forma, como dijo Jesús al cierre de la parábola, que el Padre no haga justicia y que no lo haga pronto. No hay forma. No hay forma. No hay forma. Si oro sin desanimarme, recibiré lo justo sin demora. Si oro sin desanimarme, recibiré lo que es justo sin demora. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Termino con estas 3 preguntas que me impresionaron. Jesús terminó ahí la parábola y yo terminé. Ahora la desgranamos un poquito la parábola. Espero que te haya sido de bendición abrir un poco más la palabra, abrirla un poco más. Qué importante que es reflexionar cada cosa, cada palabra. Nada de lo que Jesús dijo fue azaroso, nada. Nada fue puesto ahí por casualidad, absolutamente nada. Ahora Jesús terminó la parábola. Y cuando parecía que al terminar la parábola entonces todo terminó, Jesús hizo 3 preguntas. 3 preguntas. Que son las mismas 3 que yo quiero hacerte hoy a vos. 3 preguntas y nada más que solo 3 preguntas. La primera, dijo, ¿no hará justicia a los que claman? Jesús hizo esa pregunta. ¿No hará justicia a los que claman? Qué bueno lo que dijo Jesús, pastor. Pero, ¿hay algún ejemplo bíblico que usted pueda citar? Claro que sí, claro que sí. Número 1, Daniel.
La Biblia dice en el libro de Daniel, en el capítulo 6, te invito a leer en tu casa, no hace falta que lo pongan en las redes, te invito a leer en tu casa. Daniel capítulo 6 resalta que Daniel tenía por costumbre, era algo habitual, era algo de a diario, orar 3 veces al día. Ahí tenés a alguien que ora con insistencia. 3 veces al día oraba. 3 veces al día se presentaba ante Dios como un necesitado. 3 veces al día ante Dios se presentaba como alguien que necesitaba justicia. Daniel está viviendo como un esclavo. David era esclavizado, no le tocaba hacer ladrillos porque su capacidad intelectual era superior. Era más útil adentro del gobierno que en la construcción, pero era un esclavo. Y Daniel sufre un acto de injusticia atómico. Le quieren impedir que él pueda ejercer su fe de la manera en que él la está ejerciendo. Así que él recibe un edicto. Y dicen, de acá en adelante se arrodillan, no le oran a nadie más que no sea el rey. Inmediatamente, dice la Biblia, que inmediatamente, cuando se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió al dormitorio, las ventanas daban rumbo a Jerusalén, y se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. ¿Por qué hizo eso Daniel? ¿Tenía ganas Daniel de ir al foso de los leones? No, mi hermano. Daniel no quiere ir al foso de los leones. Pero Daniel no está dispuesto a soportar en su vida una injusticia, porque sabe que al Hijo de Dios no le corresponde vivir en injusticia. Dijo, voy a ir a mi juez. Aunque esta ley está puesta por el rey más importante en la tierra, voy a ir a mi juez que gobierna sobre todo el universo, le voy a exponer mi caso y él va a hacerme justicia, aunque acá en la tierra no quieran hacerme justicia. No fue a orar y abrió las ventanas porque tenía ganas de ir al foso de los leones. No fue a orar porque tenía ganas de ser comido. No fue a orar porque le parecía interesante ver un león de cerca cómo se lo come. No fue a orar porque era un suicida. Fue a orar porque dijo, voy a ejercer la justicia. Si este mundo me da injusticia, yo voy a reclamar justicia al juez del universo. Y voy a ir a exponerle mi caso. Así que fue a orar y le dijo, Señor, no es justo que no me permitan orar, que no me permitan, que me obliguen a arrodillarme delante de otro que no seas vos. Vos sos el único juez, vos sos el único justo. No es justo, no me la voy a aguantar. Vengo a traer acá mi reclamo. Quiero que toda la operatoria de la corte del cielo se ponga a trabajar en mi favor, porque no es justo, Señor. El resultado de su oración fue que fue un foso de leones. Ah, sí, lo dice la Biblia. Porque eso ocurrió en el capítulo 6, en el versículo 10, pero en el versículo 22, o del 20 en adelante, Daniel termina en un pozo, en un foso con leones. Y lo tapan. Chao Daniel, se terminó. Hasta ahí llegó tu clamor de justicia. Pero usted y yo sabemos cómo sigue. Usted y yo sabemos cómo sigue. Cuando abrieron y quitaron esa piedra, el rey preguntó, Daniel, ¿estás ahí? Claro, ¿cómo? ¿Dónde voy a estar si no voy a estar acá? ¿Cómo no voy a estar acá si yo oré? ¿Cómo no voy a estar acá si yo oré y clamé al juez del universo? Me quisieron hacer vivir una ley injusta, no me adapto. Terminé en un foso, pero Dios no permitió que me coman porque hubiera sido injusto. Porque yo estoy creyéndole a él. Es decir, era injusto, así que como llevé mi reclamo al juez que es justo, a mí no me come ningún león. Y déjame decirte algo, a vos tampoco te va a comer ningún león. Mira, yo no sé qué situación vos estás viviendo, yo no sé qué cosa injusta estás atravesando, no sé qué el diablo ha hecho porque se está poniendo creativo últimamente, no sé qué ha hecho en contra tuya, pero sé que aunque la ley natural te esté haciendo una jugada injusta, podés reclamar al Tribunal Supremo de Justicia del Universo para que se te haga justicia y que ningún león te coma. Y no solo ningún león te coma, sino
sino que tengan que volver hacia atrás en esa ley que te perjudicó de alguna manera. Porque si Dios lo hizo con Daniel, Dios puede hacerlo con vos. Porque son palabras de mi Señor Jesús. ¿No hará Dios justicia? ¿Y no lo hará pronto? Ay, alguien dígame amén, por favor. Alguien escriba amén, por favor. Yo tengo calor, pero tengo el aire acondicionado prendido. Siento al fuego del Espíritu Santo, eso es lo que me pasa. Sí lo siento. Yo espero que vos puedas sentir en estas palabras al Espíritu Santo hablarte. Gloria a Dios. No sé si vos te acordás de Esther. No sé si te acordás de Esther. Bueno, Esther es un caso similar. Se publica un edicto injusto, con una intención injusta, en contra de un hijo de Dios, o de los hijos de Dios, mejor dicho. Injusto. Mardoqueo va a pasarla mal. Prepararon un palo para ahorcarlo en público. Naamán. Esto me va a divertir. Dice la Biblia, Esther 4:16. La cosa se puso difícil. La cosa se puso injusta. Y Esther dijo, necesito recurrir a Dios. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Esther y Mardoqueo dijeron, esto es injusto para los hijos de Dios. Este edicto es injusto. Así que voy a reclamar al tribunal de máxima justicia en el universo. Vamos a ayunar. Nos vamos a presentar delante de Dios. Y Dios va a hacernos justicia. Usted sabe cómo termina la historia ahí por el capítulo 7. En el 7:9 dice, hay una estaca de 25 metros de altura junto a la casa de Amán. Él mandó colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. Cuélguenlo en ella, ordenó el rey. ¡Ja! El injusto Amán terminó colgado en lo que pensó que iba a ser la muerte de Mardoqueo. Creó un poste de 25 metros de altura para colgar a Mardoqueo. Era injusto, pero clamaron a Dios Mardoqueo y Esther. Y el resultado es que él mismo murió en su propia horca. ¿Por qué? Porque reclamaron ante el juez de la Corte Suprema del Universo, ante la máxima autoridad que existe en el mundo. Y si Dios lo hizo con Esther, Dios lo va a hacer con vos. No sé cuál es la situación injusta que te tiene rodeado, no sé. Y te lo digo así, ni me interesa la situación cuál es. Sé que Dios puede modificar cualquier situación. Sé que Dios puede dar vuelta a cualquier situación. Sé que Él se expide sobre un asunto y tiene todo el universo que obedecer, acatar la orden. Y si tienen que retroceder, retrocederán. Y si tienen que exaltarte, te exaltarán. Y si tiene que caer en vergüenza el que te quiso poner el pie para que tropieces, lo hará. Porque Él es un juez justo que está a favor nuestro. ¿Estás dispuesto a creerle? ¿Estás dispuesto a clamar a Él cada vez que tengas un problema injusto en tu vida? ¿Estás dispuesto a ir como un necesitado, a reconocer que el diablo se está oponiendo, pero a reconocer la autoridad que Él tiene como juez del universo? Si estás dispuesto, entonces vienen días de gloria para tu vida. Vienen días de gloria. Vienen días de gloria para tu vida. Para mi vida vienen. Para este país vienen días de gloria aunque no quiera. Aunque se resista la economía, aunque se resista la política, aunque se resista un virus. Vienen días de gloria para este país porque ese es mi reclamo para mi juez. Para mi Dios que es juez del universo. Vienen días de gloria. ¿Estás dispuesto a creerlo?
¿Estás dispuesto a confesarlo, a escribirlo en las redes sociales? Vienen días de gloria porque mi Dios es el juez del universo y ya le presenté el caso y voy a insistir en este caso hasta que Él haga justicia en este país. Si sos venezolano, también hay para Venezuela. Es el juez del universo. ¿Cómo no hará justicia en cada nación donde haya un hijo tan siquiera? Insistiendo y creyendo por la justicia divina, por encima de la natural. Gloria a Dios. Escúcheme esto. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se tardará mucho? ¿Se tardará mucho en responder? ¿Se tardará mucho? El término o la pregunta tiene una trampa si la leemos mal. Tiene una trampa si la leímos mal. O podemos caer en la trampa si no leemos como corresponde. Podemos caer en la trampa. Y yo hoy quiero que no caigas en ninguna trampa. Hoy te voy a ayudar a no caer en la trampa. Hay una trampa que el diablo usa cuando vos escuchás o lees que en la palabra Jesús dijo, ¿se tardará mucho? Y Él dijo, les digo que no, que lo va a hacer pronto. Pero hay una trampa que el diablo nos tiende cuando leemos la pregunta, ¿se tardará mucho? La pregunta es, o la trampa está en ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho? Bueno, mucho depende de la situación. Mucho o poco depende de la situación. Para que mi hija cumpla 4 años, falta poco. Pero al mismo tiempo falta mucho para ella. Depende quién lo mire y cómo lo mire. Para ella un día es un montón. Para ella cualquier cosa que vos le digas, la semana que viene, Catalina, dice falta un montón. Para vos y para mí la semana que viene es muy pronto. Sobre todo si hoy es viernes. Pero para ella es un montón. Pero para mí, la semana que viene no es tanto. Si yo te dijera ahora, todos estamos preguntando, ¿cuándo viene la vacuna del coronavirus? Para terminar con esto a nivel mundial. Si es que Dios no lo elimina antes de una manera milagrosa, lo cual siempre puede pasar. Para algunos, hoy el presidente Donald Trump dijo, en abril. Abril falta un montón. En Argentina todos diríamos, falta un montón. Al estar en cuarentena, de acá a abril, Dios mío, las fiestas. Para el que vive en África, que no están padeciendo este problema, abril no falta tanto. La trampa de la pregunta ¿se tardará mucho? Radica en el problema puntual que vos tengas. Y ahí te voy con esto. Para Daniel, para usar este caso, para Daniel, en el momento que él va al pozo, mucho eran 24 horas. Mucho eran 24 horas. ¿Se tardará mucho? Daniel necesita una intervención divina en menos de 24 horas según su situación. Llegó. Para Daniel 1 hora entre leones era mucho. Una noche ni le digo. Pero llega en el momento justo. Y justo es el momento adecuado. Justo es pronto. Justo es en el momento correcto. Justo es en el momento exacto. Cuando Jesús murió y pasó un día, pasó mucho. Cuando pasaron 2 días fue un montón. Entraron en crisis todos los discípulos después de 48 horas. Después de 72 horas no sabían qué hacer. Y en la hora 72 Jesús apareció. 3 días no es mucho. No es mucho cuando no te persiguen. Cuando te están persiguiendo parece una eternidad. Y el diablo viene a decirte, ¿ves? Pasaron 24 horas y no resucitó.
no va a resucitar. Pasaron 48, no va a resucitar. Pero llegó pronto a la necesidad. Pronto a la necesidad. ¿Se tardará mucho? Les digo que no. No sé cuál es tu necesidad, pero Dios no va a tardar mucho en resolverla según cada necesidad. No te puedo decir en cantidad de días, te puedo decir según la necesidad. Dios no va a tardar ni un segundo más de lo necesario para que a vos no te hagan daño. Ni un segundo más de lo necesario antes de que vos colapses. Él no va a tardar. Y visto desde ese punto de vista, Él no tarda mucho nunca. Él nunca tarda mucho. ¿Puedes decir amén? Dios no tarda mucho. Dios llega antes de mi colapso. Dios llega justo en el momento exacto antes de que me hagan daño. Antes de que algo me afecte por encima de lo normal, de lo natural, de lo lógico, de lo que es justo. ¿Puedes decir amén? Aunque duela, aunque te incomode, porque todos queremos todo ya y ahora como si fuéramos Catalina. Nos manejamos a veces o como si fuéramos Camila, como cristianos de 1 año y medio de vida o de 3 años de vida, inmaduros que quieren todo ya y ahora y no pueden entender que por qué ahora no puede salir manejando mi auto y tiene 3 años y medio y no entiende por qué no le doy la llave y no puedo darle la llave ahora porque todavía no es el tiempo. Pero cuando sea el tiempo justo, este papá no se va a tardar ni un día en dárselo. ¿Cuánto más no hará Dios? ¿Cuánto más no hará Dios? Que es justo y que es un Padre bueno. ¿Podés decir amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo último, para terminar esa última pregunta que Jesús hizo. La última pregunta es, ¿y cuando vuelva, encontrará fe? Y en este punto, mi hermano, ya nada tiene que ver con la parábola. En este punto, mi hermano, ya nada tiene que ver la viuda, el juez, nada tiene que ver la insistencia, nada tiene que ver la oración por un pedido de injusticia. En este punto Jesús está diciendo, y cuando yo regrese a la tierra, ¿encontraré fe? Si Él ya volvió a la tierra, ya todos mis pedidos de injusticia no son un tema. Se han acabado. Si Él volvió, si Él regresó a buscarme, todo lo que yo estaba clamando por esta tierra ya no tiene ningún sentido. Así que Jesús no está hablando de mis pedidos para que Él me haga justicia. Porque si Él ya vino y me va a llevar con Él, ¿para qué yo estoy pidiendo por esta tierra? No está hablando de eso. Esta última pregunta nada tiene que ver con todo lo anterior. Pero todo tiene que ver con vos y conmigo. Todo. Cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando Jesús dijo, cuando yo vuelva, ¿encontraré fe en la tierra? Dicho de otra forma, cuando yo regrese, ¿encontraré cristianos que estaban esperando mi regreso? ¿Encontraré cristianos que estaban creyendo que yo un día iba a volver? ¿Encontraré cristianos que estaban viviendo una vida digna de una novia que va a casarse con el novio y que el novio la vino a buscar? ¿O voy a encontrar una novia no arreglada, no preparada, que no está caminando en santidad, que no ha querido tener una relación conmigo? Jesús dijo, encontraré gente con fe en la tierra cuando vuelva, encontraré gente que se ha quedado mientras yo no estuve creyendo que yo un día vuelvo a buscarlo, creyendo que a pesar de que vive en un mundo injusto y que ha clamado justicia, un día vengo a arrebatarlo y todo esto se termina. Encontraré gente que todavía crea en la segunda venida de Jesucristo. Mi hermano, la iglesia ha cambiado muchísimo. Muchas cosas son excelentes. El hecho de poder vernos así en vivo, el hecho de no tener que tener un traje y una corbata, de poder predicar cómodo, de poder hablar de una manera más accesible. Maravilloso. Pero poco se escucha hablar de la segunda venida de Cristo.
No podemos despreciar eso, no podemos quitar eso del mensaje como si, no, esto no es tan moderno. Mirá, prefiero ser una pieza de museo, pero no olvidarme de esta realidad. Jesús dijo, y cuando yo vuelva, ¿voy a encontrar a alguien que se mantuvo creyendo que yo un día vuelvo? ¿Que puso su vida en orden porque yo un día vuelvo? ¿Que empezó a vivir en santidad porque yo un día vuelvo? ¿Que me estuvo buscando y estuvo pidiendo por mi regreso y por lo tanto estuvo predicándole a todo el mundo que se cruzó porque yo un día vuelvo y voy a pedirle cuentas por todos los que lo rodearon si predicó o no predicó a Cristo? ¿Encontraré gente creyendo cuando vuelva? ¿Encontraré gente que porque cree está predicando? ¿Encontraré gente que porque cree todavía está orando? ¿Encontraré gente cuando vuelva que todavía ayuna? ¿Encontraré gente que todavía está trabajando para purificarse, santificarse? ¿Encontraré gente que está caminando por fe en los planes que yo tenía para ellos y no en los que ellos tenían para ellos mismos? ¿Encontraré fe en la tierra? Y ese día, con esa palabra, con esa última pregunta, Jesús nos ubicó a todos en nuestro lugar. Dijo, mientras estén en la tierra, clamen por justicia y van a recibir justicia. Pero escúchenme una cosa, lo más trascendente no es que mientras estén en la tierra y algo sea injusto, ustedes puedan clamar a Dios y Dios les haga justicia. Lo más importante es que yo un día vuelva a buscarlos. Y todo esto por lo que ustedes claman un día desaparece. Y todo esto por lo que ustedes están pidiendo un día desaparece. Lo más importante que yo tengo para preguntarles hoy es, cuando yo vuelva, ¿los encontraré creyendo y caminando y moviéndose en consecuencia? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo clamo, Padre, yo clamo, Señor. Yo clamo, Señor, por cada uno de estos tus hijos que te está escuchando hoy. De estos tus hijos que te está escuchando hoy. Oh, Señor, vuelve a ubicarnos en el lugar correcto. Vuelve a ubicarnos en la realidad de que todo esto es pasajero. Vuelve a ubicarnos en la realidad de que aunque tenés autoridad sobre la tierra y vas a hacer justicia sobre nosotros, vuelve a ubicarnos, Señor, en la realidad de vivir sabiendo que vos podés volver en cualquier momento. Enséñanos a vivir, Señor, como si vos volvieras mañana. Enséñanos a vivir cada día como si volvieras mañana, Señor. Enséñanos, Señor, a orar sin desanimarnos, a orar creyendo, Señor, a orar en fe. Pero Espíritu Santo de Dios, yo te ruego ahora como pastor, te ruego para mi vida y para mi familia, pero te ruego también para estas ovejas, Señor, que vos me diste al cuidado. Te ruego que tu Espíritu Santo empiece a traernos cada día más claridad de que Cristo viene, de que Cristo vuelve pronto y de que necesitamos vivir de esa manera, de una manera acorde a la realidad de que un día Cristo viene a buscar a su iglesia y no va a llevarse a una iglesia desarreglada, a una iglesia impura, a una iglesia no preparada. Espíritu Santo, inquiétanos. Espíritu Santo, empújanos a orar. Espíritu Santo, empújanos a la palabra. Espíritu Santo, empújanos a la fe. Espíritu Santo, cámbianos, transfórmanos. Renueva en nosotros lo que haga falta. Pero no pases de largo por nuestras vidas. Oriéntanos en la realidad. En la realidad que es el centro de nuestra vida. Que es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que un día vos venís a buscarnos. Y que todo este mundo pasará con todo lo que aquí hay. Enséñanos a vivir de esa manera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.